Errores en la crianza de los niños. Alfonso Bernal del Riesgo. El niño es el padre del hombre, dijo un filósofo. Nada hay más importante que un niño, Fidel Castro. Dadme un niño hasta la edad de 7 años y os responderé del resto de su vida, escribió hace más de un siglo, Lucy Caballero. Por todo esto y por muchos hechos bien comprobados, parece ser de indudable importancia la correcta crianza de los cubanitos del presente. Mañana cuando ellos crezcan, la isla será el paraíso bello de la humanidad. Doctor, lo tengo siempre en su cunita. El bebito debe pasar de la cama materna a su cuna poco a poco. Tenerlo siempre en su cuna es un error. Y debe ser cargado algunas veces, para que cambie de posición, huela y sienta mejor a su madre. Por supuesto, cuando es bebito. Pero hasta el 5º o 6º mes la cuna deberá estar casi pegada a la cama materna, y no debe negársele los brazos demasiado. Después puede irse separando la cuna y cargándolo menos. El niño debe estar y dormir cerca de su madre hasta que se dé cuenta que ella, y los otros familiares, lo quieren y lo pueden proteger a distancia. Esto ocurre poco antes de empezar a hablar y si le han hecho sentir que recibirá alimento, seguridad, protección. Sepa y no se olvide que el niño adquiere miedo fácilmente, y que el miedo es un eficaz alterador y desorganizador de las funciones nerviosas. Pasada dicha edad, más o menos un año, la cama de los padres deberá ser usada por el niño como el grato lugar en donde a veces retosa y juega con ellos, igual que hacen los leoncitos en el cubil. Solo se le deberá cargar entonces cuando esté cansado o exista otra causa. Permitirle al niño que gatee por la casa es muy saludable. Limpie el suelo, aparte los peligros. Por supuesto, la camita del niño sano que ya habla y camina puede estar en cuarto separado del materno, pero cercano y de fácil acceso. La puerta de comunicación no deberá cerrarse. Pero volvamos a la cuestión del encunar, para ahora considerarlo en relación con el cargar o no al niño. Esto es más complicado de lo que a primera vista parece, porque el deseo de ser cargado cambia en los niños pequeños con los meses. Veamos. 1. El niño sano, en cuanto camina rehúsa los brazos, el sano, decimos. 2. Antes de saber caminar y después del 3. o 4. mes de edad, muchos niños parece que piden brazos, y lo que casi siempre reclaman es compañía. 3. El hábito de estar siempre cargado lo adquiere el niño que aún no camina, no porque lo cargan sino porque de ese modo logra el estar junto a los seres queridos, y salir del aislamiento. La verdad es que, por razones H o Z, se deja demasiado tiempo solo al niño pequeño. Él pide compañía y le dan brazos, y así acondiciona, liga o asocia el estar cargado con el estar acompañado. Y naturalmente, lo solicita. Cargar al niño, por gusto, es, sin duda, un mal hábito, pero el estar o sentirse acompañado es posiblemente una necesidad del niño pequeño. La ausencia de la madre significa para él la ausencia de alimentación o de protección segura. ¿Cuántos adultos permanecerían tranquilos si sospecharan que el único alimento no se sabe dónde está y la única protección segura lleva tiempo ausente? El niño, como el monito, quiere irse, con su madre, viajar en sus brazos. Y repetimos, no siempre por estar cargado sino por estar con ella, o con quien lo alimenta y protege. Al niño que aún no camina, negarle la compañía de sus familiares es cruel y traumatizante, y lo empuja a pedir que lo carguen, porque no sabe decir acompáñenme. Usted se habrá dado cuenta que en esto de la cama como nido, la cuna y los brazos, ha seguido los consejos de la ciencia y de la sabiduría natural, pero no he olvidado la conveniencia de esto, porque estas medidas producen, entre otras consecuencias positivas, el sueño tranquilo del niño, y contribuyen a garantizar su buen carácter. Cargue cuando sea procedente a su nenito. Ponga la cuna, el corralito o la sillita cerca de donde usted esté laborando, diríjale la mirada y la palabra de cuando en cuando, y verá cómo no pide tanto que lo tengan en brazos. Después, cuando camine, déjelo estar junto a usted con frecuencia, y verá cómo cada vez pide menos que lo carguen y, además, la molestará cada vez menos. En la medida que el niño se va sintiendo seguro, 2, 3, 4 años de edad, se va alejando de su madre y demás familiares. Empieza lentamente a independizarse. Usted está en el deber de ayudarlo en ese proceso, y no apresurarlo ni detenerlo. Y, mucho menos, que es lo usual, apurarlo por un lado y detenerlo por otro,
creándole dificultades al crecimiento psíquico. Sobre el chupete. Hay formuladas teorías para explicar la supuesta afición de muchos bebitos por ese objeto. No son tontas, porque la boca tiene grandísima importancia en esa edad. Pero ni a la lectora ni a mí nos agradan las teorías. ¿Se debe dar al nene el chupete? No. Pero es que... Bueno, si no tiene otra cosa mejor para él, y él lo acepta a la primera introducción. También yo digo, algo es algo, peor es nada. ¿Y se debe permitir que se habitúe? Ningún hábito tonto es bueno. Lo mismo digo del chuparse el dedo. ¿Se lo debo entonces suprimir? Según como lo haga. Los malos hábitos se evitan, pero si ya están, se extinguen, desacondicionan y no se arrebatan con mano militar. Esto hiere los sentimientos del niño. Si sabe hacer innecesaria esa succión, su hijo la dejará de un tirón o poco a poco. El chupete ha sido llamado compañía bucal ficticia y sustitutiva, falso estimulante del erotismo oral, consuelo de desdichados. Y de otros modos. Puede calificarse de defectuosa la crianza cuando el niño de más de 2 años de edad necesita de esto. Siempre lo tengo bien abrigadito. Valiente gracia. Existe la temperatura ideal u óptima, que no es frecuente en la isla de Cuba, por ser tierra caliente. A esa temperatura le convendría y le gustaría a su bebito vivir, aunque puede sentirse bien un poco por debajo y por arriba de ella. Esa temperatura está aquí, en Cuba, entre 20 y 28 grados. Si usted lo abriga siempre igual le hace sufrir más calor del que hay en nuestro país. Y esto irrita sus nervios y lo puede incluso enfermar. Usted debe tomar en cuenta la temperatura reinante, mirando el termómetro, no juzgando por usted, al vestir a su hijo y abrigarlo, en vez de pensar que mientras más abrigadito esté, mejor. Esto es erróneo. Después de los 15 o 20 primeros días de nacido, lo correcto es mantenerlo fresquito. El fresco no hace nunca daño, el calor sí. Durante nuestros escasos días fríos, usted quizás quiera disfrazar a su nene de esquimal. Esto en Cuba es innecesario, mejor dicho, dañino. Si ya cerró bien el cuarto, ¿por qué mantiene tan abrigado al niño? Y si a la 1 de la tarde brilla refulgente el sol y se fue el frío, ¿por qué no lo aligera de ropa? ¿Se olvida, Ya sé que ocurren aquí cambios de temperatura más suaves que en otros países, pero no sé si usted cambia la ropita de su hijo. La regla que sigue la mayoría es absurda, cuando refresca algo la temperatura lo abriga demasiado, pero, ¿lo desabriga cuando calienta el día? Usted no le teme al cambio del fresco al calor, y le teme mucho al cambio del calor al fresco. ¿Por qué piensa así? Por los catarros, responderá. El niño enseguida coge catarro. Mire señora, es usted quien ha hecho de su hijo un catarriento. Con tanto cuidarlo de los suaves cambios de temperatura y de las agradables corrientes de aire, le han impedido que desarrolle y fortalezca su resistencia a los cambios de temperatura. El niño nace con varios tesoros en su cuerpo, uno de ellos se llama reflejo de nivelación de la temperatura corporal. Si aquella sube, el cuerpo por sí solo se refresca, y si baja, el cuerpo por sí solo se calienta. Mientras más se use y practique ese reflejo, mejor funcionará, y mejor protegerá a su hijo. ¿Por qué se empeña en impedir que se desarrolle y fortalezca ese reflejo, al que llamé tesoro de la naturaleza? Le hará muchísima falta a lo largo de toda la vida. ¿O es que está usted criando a su hijo en un frasco? Los tiempos están cambiando, amiga. Eso no se puede seguir haciendo. Su hijo va a ser un trabajador, un hombre a veces bajo techo y otras a la intemperie, y no un sujeto metido en un estuche, ocioso y enfermizo. Su hijo probablemente trabajará fuera de su casa. No los haga, catarrientos. Rompa la rutina. Después de los 7 u 8 meses de nacido se debe iniciar el endurecimiento térmico del nene, lo que es fácil de realizar en Cuba, país tropical. Haga esto progresivamente y cuando el niño esté fuerte, sano y alegre, báñelo con agua fría. ¿Incluso cuando hace mucho calor? Bueno, esto marca el punto final del endurecimiento. El niño deberá entonces aceptar con agrado el salutífero enfriamiento. Llorando y obligado no, prohibido. Nunca lo abrigue demasiado, en cambio, refrésquelo bien en verano. Déjelo incluso desnudito y que llueva y se moje. Sí. No tema.
Él tiene reflejos de nivelación térmica que necesitan funcionar. Él se lo agradecerá cuando sea grande. Y usted se sentirá orgullosa por haberle suprimido a sus muchachos la molesta visita llamada gripa. Y otro caso que se presenta en algunas culturas es el de envolver al niño con una tela, como si éste fuese un tabaco. Además de muy abrigadito, queda impedido de moverse, de agitar sus manitas, de quitarse lo que le esté rascando o haciendo doler. Imagínate a un adulto en tales circunstancias. ¡Qué tormento tan cruel! Despiértalo, que le toca. Para el niño pequeño, dormir es lo primero. Si usted estuviera durmiendo profunda y tranquilamente, ¿le gustaría que la llamaran para darle de comer? Lo que es desagradable para usted, persona adulta, ¿es agradable para el bebito que es el gran dormilón? No ofenda el sentido común aunque se lo ordene el sabio Merlín. El sueño alimenta. ¿Lo sabía usted? ¿Por qué se le olvidó al despertar a su hijo? ¿Por qué le cambia un alimento que está tomando a gusto por otro que no ha pedido todavía? ¿No le parece a usted que esto es un poco insensato? Cuando el hambre llegue el bebé despertará. No lo dude, porque el niño siente el hambre más que usted, él siente como un dolor cuando el estómago se le vacía. Téngale preparada la leche para que no espere demasiado por el tetero. Pero no lo despierte para introducirle el pecho o el biberón en la boca, que llora y grita. Así empieza usted a enseñar a su hijo a unir alimento y desagrado. Por ahí puede empezar el desgano, que tanto preocupará más tarde. Es verdad que algunos niños, algunas veces, casi ni se despiertan cuando les colocan el pezón o el biberón en la boca, y pasan del entresueño a la succión agradablemente. Pero otras veces y otros niños sufren mucho cuando se les despierta, y el pezón o el biberón demora mucho en entrar en su boca. En medio del llanto, acude usted a alimentarlo. Y esto no sucede una vez sino que repite el error muchas veces, sin darse cuenta que está ligando en el cerebro de su hijo, acondicionándolo, el par de hechos antes mencionado, desagrado y alimento. ¿Le gusta a usted comer estando enojada? A casi nadie le agrada. Pero si es usted de las personas que comen más cuando están nerviosas, piense que su hijo todavía está sano, y que, por lo tanto, no le agrada. Y que si se alimenta irritado es porque la toma coincidió con el hambre, y en este caso usted está enseñando a su hijo a alimentarse estando bravito, lo que le puede originar cuando sea mayor no solo desgano sino dispepsia y otros padecimientos digestivos. No despierte a su hijo para alimentarlo. Mire al reloj para prepararle el biberón o darle el pecho en cuanto despierte. Esté segura que se despertará cuando tenga hambre. Y recuerde que el hambre en el bebito es una sensación muy fuerte que no lo dejará tranquilo. No lo haga esperar. Si lo despierta, no para alimentarlo sino para bañarlo o irse usted a pasear, ¿qué podré decir? Eso es una barbaridad. Posiblemente usted sea caritativa. Respete el sueño de su hijo como usted quisiera que respetaran el suyo. Niño que no llora no mama. Es un buen método para criar llorones. No puedo darle el pecho. Toda madre conoce la ley de ciencias y naturaleza sin haberla aprendido, si siente de veras como madre. El niño necesita ser amamantado, y el hacer lo contrario puede dañar emotivamente el cerebro inconsciente del niño. Él ha de mamar, no solo para aprender a digerir, formar estómago, sino por razones de higiene mental o nerviosa. Por lo menos debe mamar unos cuantos meses unas cuantas veces al día. Esto contribuye mucho a darle sentimiento de seguridad y de estar protegido. Contra la lactancia se alega la elegancia, la causal de belleza, de la que puedo decirle algo interesante. También se usa la disculpa de la falta de tiempo. Es incierto que los senos que amamantan quedan flácidos y feos, la naturaleza comete injusticias, pero no esa. Si sus senos son demasiado grandes, ¿por qué no se somete a un plan de embellecimiento? Aproveche la poslactancia, la retracción natural del tejido, para hacer que sus senos se achiquen y endurezcan. No sea cómoda, si quiere ser atractiva y buena madre. Y no crea que esto es incompatible. El parto y la lactancia embellecen a la mujer sana. ¿Cómo se le ocurrió pensar de otro modo? Hay gente que tiene el sentido común vuelto al revés, y conste, que no aludo a usted. Indudablemente, a quien le moleste darle el pecho a su hijo unos cuantos meses, unas cuantas veces al día, en la mañana, al regresar del trabajo y por la noche,
se la podrá considerar una madre deficiente. Por supuesto, a veces la verdad duele. Si no tiene tiempo, búsquelo. Si no lo encuentra, es una madre deficiente o inmadura. ¿La salud? Si la madre está de veras enferma, no debe dar de lactar. Si pudo gestar y parir bien, es difícil que no pueda dar de lactar. Convénzase primero de que darle su pecho le haría daño a él. ¿Y por qué tanta insistencia? Repito que sería largo de explicar las razones de esta insistencia. El bebé que no sintió en sus labios el pezón materno es menos seguro y tranquilo. Pero si no tengo leche, complétela con el biberón. Y si usted no quiere, no lo amamante. Darle el pecho a disgusto sería peor para el nene. Aunque usted no lo crea, él se da cuenta. Lo siente, no lo entiende pero sufre. Déjalo que llore. Hay personas que dicen, llorar le ensancha los pulmones. Este es un error de índole cruel. ¿Usted es madre? Entonces debe saber que el llanto expresa sufrimiento, por lo tanto, le están aconsejando, deja que tu hijo sufra. No haga eso. El bebito y el niño menor, de 10 meses, no lloran por gusto ni por majadería. No deje que su niño llore. Busque la causa y acabe con ella, haga que el llanto termine. Esto no es imposible, ni siquiera difícil. ¿Por qué lloran los bebitos? Por hambre y por otras causas. Una de ellas es la fatiga de posición, pues necesitan cambiarla y no pueden. Por eso se callan cuando los cargan. Además, el niño de nuestra civilización apetece con frecuencia ser cargado, porque es así como se siente protegido, por tacto y contacto. No quiere que lo dejen solo, tirado en la cuna. ¿Le gustaría a usted que la dejaran horas de horas sola, tirada en la cama? También llora por cólicos, gases. Los bebitos que chupan el biberón sufren de cólicos porque tragan aire, y los que maman, porque la madre no puede vigilar su dieta y abusa del frijol, el boniato, batata, camote, papa dulce, el aguacate, que producen gases. Pueden también llorar por exceso de frío o calor, sí, de calor, o porque algo los molesta o pincha. Y cuando tienen varios meses, lloran de miedo, miedo que le han metido los mayores gritando. El niño llega al mundo sin miedo. O llora porque el ruido no lo deja dormir. O la mucha luz. O porque no lo duermen cuando y como lo habían ya acostumbrado. Y por otras causas. A veces es la sed. O por excitación, que algo o alguien le ha provocado, a lo mejor sin darse cuenta. O porque está húmedo. Busque siempre la causa del llanto. Si es hambre y falta poco para la toma, media hora más o menos, désela y désela pronto, por favor. Ni usted ni el niño portan reloj en el estómago, y usted y él son diferentes a las demás mujeres y a los demás niños. Si no es hambre y no encontró la causa, no lo deje llorar, busque la causa. Es falso y absurdo creer que el llanto amplía los pulmones, el llanto está en la base inicial de la neurosis, porque dejar a un bebito llorar y llorar, significa para el que está abandonado, y el sentimiento de inseguridad y abandono es lo peor que puede formarse en su cerebro. Neurosis o mal de nervios. Si usted no es hábil para encontrar pronto la causa del llanto, le daré un consejo, siga buscándola. Búsquela en usted y en el niño, pero al lado de él o con él en sus brazos. No deje nunca al bebito llorar a solas, sin tocarlo, sin acariciarlo, sin decirle una palabra cariñosa, sin hacerle comprender que está usted presente. Dejar llorar y llorar a solas a un pequeñuelo es sencillamente criminal. Sí. Porque le siembra una enfermedad que puede ser terrible. ¿No es un crimen enfermar al prójimo? ¿Va usted a practicar la guerra de nervios con su propio hijo? El llanto de verdadera majadería existe, pero siempre empieza poco antes del año de edad, después que los adultos le enseñan a los niños la treta de llorar. El mejor modo para combatir el llanto de majadería es no provocarlo. El niño criado un poco correctamente no llora nunca o casi nunca de majadería. Usa esa treta en casos extremos. Ningún adulto sano juega con el pito de auxilio policíaco. Sobre el llanto como treta hay mucho escrito y bueno. Pero no es preciso estudiar nada para comprender cómo se forma. Con el llanto el niño obtiene muchas veces lo que desea, hágale o no falta, esté o no sufriendo. Poco a poco aprende,
Le enseñan a convertir el llanto en un medio de lograr incluso sus caprichos. Se gradúa de llorón. Pero el llanto del niño bien criado es siempre expresión de un sincero estado emotivo, estado que siempre merece atención, auxilio o amparo. No quiere dormir a su hora y da muy malas noches. Al dormir al niño se cometen errores, y frente al problema de las malas noches, reaccionan los padres equivocadamente. Desde luego, estas dos cuestiones son difíciles de solucionar porque en ellas ya encontramos presente el factor individual o propio de cada niño. Para estos asuntos, y para otros semejantes, se debe recordar que reglas para todos sirven para nada. Pero existen ciertos principios, no reglas concretas, que deben ser cumplidos, porque en muchos casos basta con cumplirlos para que el niño duerma a su hora y deje de dar malas noches. Si no ocurriera así, se impondría la consulta a un psiquiatra infantil o a un psicólogo competente. Primero vamos a ver lo de dormir a hora fija. 1. ¿Le gustaría que la obligaran a dormir sin tener ganas? Pues al niño tampoco le gusta. Usted responderá, pero él tiene que dormir cuando lo pongan o manden a dormir. Ahí está el error. El niño tiene que dormir el número de horas correspondiente a su edad, por lo tanto, primero hay que saber cuánto duerme al día y qué edad tiene. Si se le hace dormir más de lo correcto se prepara un futuro dormilón, si se le fuerza a dormir menos, se le irrita el sistema nervioso y se le ocasiona un grave daño. Las horas señaladas en la tabla de sueño, aparece al final de este texto, deben tomarse no con exactitud, sino con aproximación, pues todos los niños no son iguales. El ser humano no es un reloj. 2. ¿Cuánto o a qué hora debe dormir el niño? Este es otro asunto que también cambia con la edad, pero desde que el niño nace debe dormir toda la noche. Esto quiere decir que a ninguna edad se le ha de permitir que pase de noche lapsos estando despierto. La noche se hizo para dormir. 3. Sobre la hora. La mejor hora para dormir un niño es la del cese de la actividad familiar en la cercanía del niño, lo que debe ocurrir a la misma hora todos los días, más o menos. 4. ¿El niño sabe dormir? ¿Lo enseñaron bien a dormir? Sepa usted que el aprendizaje del sueño debe ser realizado, como todo aprendizaje, en condiciones favorables. Estas son las más importantes. A. Se debe poner a dormir al niño cuando haya ido perdiendo el interés por continuar despierto. B. No se le ha de despabilar, quitar el sueño, cuando esté soñoliento. C. No se le debe citar, divertir o regañar poco antes de ponerlo a dormir. D. Además, él debe estar cómodo, sin sufrir de calor ni de frío y sin ropa que le moleste. Echarle fresco en verano es eficaz. E. Se le debe dar antes de dormir, y al dormirlo, seguridad y afecto. F. Es muy recomendable dormir siempre al niño en el mismo lugar, en la misma posición, con los mismos canturreos y movimientos, y en la oscuridad o la penumbra. G. Besarlo y acariciarlo demasiado lo pueden despabilar, hacer perder el sueño. 5. El niño debe aprender a dormir con una maestra o con dos, y estas personas deben inspirarle seguridad, simpatía y afecto. Por supuesto, estas reglas han de aplicarse con rigor al principio, cuando el bebito empieza a aprender a dormir, y pueden ser suavizadas cuando el aprendiz haya adelantado bastante. El niño debe saber dormirse bien y solo, cuando ya hable y camine, y esto ocurrirá naturalmente si se le ha enseñado correctamente a dormir. A. Un consejo. No lo acostumbre a dormir con luz. La retina de sus ojitos no se repone ni descansa. Puede crecer con vista débil. Este precepto, como otros, no podrá ser cumplido después que el niño ha adquirido el miedo a la oscuridad y se ha habituado a que lo duerman con luz. Si el niño da malas noches, lo indicado es buscar la causa y abstenerse de castigarlo. Si usted supiera, casi siempre la causa es producida por usted, por el padre u otros familiares, o hablando mejor, por el ambiente que existe en la casa, por el trato que le dan al niño, por lo que no le dan o por lo que le dan en exceso. No podría contar aquí todas las posibles causas del desvelo o insomnio infantil, porque haría demasiado largo y casuístico estudio de casos este epígrafe, pero puedo recordarles las más frecuentes. 1. Nació con lo que se llama predisposición a la excitabilidad, o temperamento nervioso, y usted en vez de calmarlo lo excita más y más. Y nadie excitado puede conciliar el sueño. Ni los niños.
2. Directa o indirectamente le han metido miedo, o lo ha cogido de algo o por alguien. 3. Se siente inseguro, desamparado. Su hogar tiene dentro algún factor de rechazo, de no aceptación gustosa y plena, de peligro. 4. Ha unido, acondicionado, en su cabeza el dormir a algo desagradable y excitante, por ejemplo, dejar de estar al lado del padre o la madre, a quienes no se ve durante el día. O dejar de jugar con el primito, que va de visita precisamente por la noche. Estas causas adquieren más fuerza si está presente la primera. 5. Tiene un problema personal. Sí, los niños pueden sufrir de conflictos que desvelan, por ejemplo, las riñas de los padres, que a veces presencian y a veces intuyen o sospechan. No me diga que los niños no piensan, dígame si tampoco sienten. Los niños sienten, sin darse lúcidamente cuenta, pero sienten. Y piensan. Esta idea ya se ha expresado y se va a volver a expresar varias veces más. Y esto se comprueba también con las regresiones de memoria bajo hipnosis. 6. La alimentación abundante en azúcares y vitaminas, tomada poco antes de dormir. 7. Causas patológicas, que pueden ser infecciosas o funcionales. Como ejemplo de estas últimas citamos el hipertiroidismo, gran enemigo del sueño. Aumento de función de la glándula tiroidea y trastornos que origina, como taquicardia, temblor, adelgazamiento, excitabilidad, etc. Las causas apuntadas, y hay otras, son algunas de las que ocasionan las malas noches. Y se despierta el niño de madrugada porque fue forzado a dormir cuando no estaba en condiciones para dormir, a las 6 o a las 7 de la noche, y a las 3 de la madrugada se despierta. ¿No le parece natural que así sea? ¿O cree usted que el sueño es algo que una vez amarrado no se suelta? Falta algo muy importante, el niño duerme porque necesita reponer el desgaste que produce el vivir y crecer, y también el de jugar, correr, maniobrar, sudar. Lo primero, vivir y crecer físicamente, le ocurrirá al niño autorícelo o impídaselo usted. Pero lo segundo, jugar, curiosear, gastar energías, puede ser disminuido o aumentado por los que lo gobiernan. Y si usted no deja a su hijito vivir activamente, si lo obliga a estar gran parte del día inactivo, tendrá que dormir menos. ¿Es que duerme usted igual después de pasarse el día descansando que cuando regresa de una dura y larga faena? Aquí y en otros muchos puntos de la crianza de niños, cabría parafrasear un refrán conocido: no exijas de los niños lo que no permitirías que te exigieran a ti. Si usted hace todo lo posible y lo hace sinceramente bien, y no tiene éxito, consulte al especialista. Y lo hago comer. Obligar a comer al niño es un error grave y torpe, porque al cometerlo se le da un puntapié al sentido común, se trastorna la naturaleza de las cosas y se ofende a la ciencia, a lo descubierto por ella en este asunto. Da pena ver a tanta gente haciéndole daño a la inocente e indefensa niñez, en medio del silencio y la aprobación de la gran mayoría. A veces se pregunta uno si va en broma eso de sapiens, sabio, dado a la especie humana. Y esta es una de esas veces. Al incurrir en este error se atropella el sentido común, porque el saber que no hay efecto sin causa pertenece al reino del sentido común. Y se troca la naturaleza de las cosas, porque lo natural para comer es tener hambre. Se ofende a la ciencia porque sus investigadores han descubierto y comprobado las oleadas o la irregularidad del ritmo alimenticio. Después se dirá qué es esto. Por lo tanto, en vez de decir y repetir, mi hijo no quiere comer, deberá decir desde ahora, mi hijo no siente hambre. Mire qué diferencia. Y después se preguntará, ¿por qué? Y hará en favor del hambre de su hijo la mitad de lo que hace para obligarlo a comer. Y empiece a familiarizarse con este pensamiento: su niño no come probablemente porque usted no lo deja tener hambre. Por lo tanto, el problema está ejemplarmente mal planteado, lo que, como es sabido, dificulta su solución o lo hace insoluble. Por lo tanto, hay que plantearlo correctamente. Los niños no sienten hambre por causas generales y causas individuales o propias de cada caso. De las causas generales, que siempre se ligan o asocian con las individuales, si puedo decirle algo eficaz. 1. El niño no tiene hambre porque se va a enfermar. Mañana o pasado caerá enfermo, o ya lo está de catarrito. También puede ocurrir que la supuesta enfermedad aborde, en silencio porque, a lo mejor, el niñito está vacunado contra todo, y no llega a enfermar, pero sí a sufrir las llamadas reacciones de inmunidad,
que suelen ir acompañadas de desgano. Estas reacciones son frecuentes en los primeros años de la vida del niño. Obligarlo a comer en ese estado es absurdo. Al atropellar la madre la sabiduría del organismo de su hijo, le da una lección sentimental y vivencial de cuán gran ignorante ella es. El niño desconfía y pierde el sentimiento de respeto y obediencia. El nene siente mucho, y su sensibilidad es refinada para lo que pueda dañarlo o ponerlo en peligro. 2. El niño no tiene hambre porque está en estado emocional o acaba de salir de él: miedo, cólera, sorpresa, anhelo, entusiasmo, curiosidad, y mil variedades. Y esto de alimentar al niño en ese estado sucede con frecuencia. Usted quizás sabe que sentir hambre y comer acabado de reñir o de temblar de miedo no es normal, y hacer que los pequeños adquieran ese hábito antinatural cuesta trabajo, cuando se logra. 3. El niño no siente hambre porque su ritmo alimenticio está en lapso de receso. Sí, esto existe. ¿Quién ignora que el apetito del adulto no se mantiene siempre igual? El hambre del niño aumenta o disminuye por varias razones, y no es la menos importante la del crecimiento, que se ha comprobado que ocurre a empujones o sálticos. Descubrimiento de la psicóloga Bridges. A estos saltos del crecer corresponden aumentos en el hambre, y a los lapsos de estancamiento, disminución del hambre. Esto, además de comprobado, es lógico y psicológico. 4. El niño no siente hambre a causa de la vida que lleva y el mal trato que recibe. Estas causas, claro está, no operan siempre aisladas sino en combinación. Y puede, y suele, suceder que desaparezcan algunas de las precedentes y continúen las causas psicológicas desganando al muchacho. ¿Cuáles son esas causas? Muchísimas y muy diversas. La mayor causa de desgano, y la más común, consiste en enseñarle al niño, directa o indirectamente, que el comer no es cosa suya, sino un deber que han de cumplir sus malcriadores. El único deber que no se olvida o incumple. Esta colosal sinrazón, puede decirse que vuelve al revés la mente del niño, quien por lo general está padeciendo de hambre, de madre o de padre, vale decir, de la atención que ellos deben darle, y como los pequeños no son bobos, se dan cuenta pronto, sintiendo primero, comprendiendo después, de que el negarse a comer produce dividendos, muy parecidos a los que produce la enfermedad, reciben mimos, ruegos, premios, atenciones. O regaños y castigos, que es una forma de atención. En fin, logra de ese modo que sus padres se ocupen de él, un rato al menos, y lleguen a exclamar: no sé qué hacer. Los malcriadores, que crían mal al niño, han logrado entonces producir el llamado desgano como treta, la treta histeroide. De no comer, que es en parte intencional y en parte inconsciente. Esta treta, llamada majadería, puede tener un origen sencillo y puede tener un origen complejo y provenir de una combinación de varias causas. El descubrir el origen, o los orígenes, de estos desganos es siempre difícil. Pero estése usted desde ahora segura de que en la formación de la treta de no comer tomó parte algún adulto, o varios. Él o ellos la provocaron o la surgieron. ¿Cómo? De mil modos. 1. Al poner el comer en el lugar que debía ocupar el hambre. 2. Al convertir la natural satisfacción de una necesidad orgánica en toda una ceremonia infestada de errores, porque también se yerra al obligar a comer inoportunamente. 3. Al impedir que el niño coma con sus propias manos. 4. Al forzarlo a comer alimentos que repudia. 5. Al negarle lo que desea repetir. 6. Al aislar al niño a la hora de comer, suprimiéndole el deleite de ser comensal, de tanta influencia en el grupo familiar primitivo, evitándole así la lección imitativa. 7. Se yerra, en suma, al hacer entender y sentir al niño que su hambre y su voluntad nada tienen que ver con su alimentación, que él ha de comer, quiera o no, porque otro le ordena cuándo, cuánto, dónde y con quien quieran sus criadores. Es decir, no se toman en cuenta las condiciones de producción del fenómeno, se espera que el niño coma como si fuera un robot. Hay mucho observado y comprobado sobre cada una de las circunstancias de este error. Por ejemplo, sobre dieta, la psicóloga antecitada, Bridges, hizo el siguiente experimento. Seleccionó 50 niños pequeños de similar edad, constitución física, crianza familiar, nivel económico, y los dividió en dos grupos de 25.
A un grupo lo alimentó de acuerdo con el plan dietético prescrito por los mejores pediatras de Nueva York, al otro lo dejó comer lo que cada pequeño quería comer. ¿Qué ocurrió? El grupo de dieta libre comía más, con mejor apetito, engordó y estaba más sano y vigoroso, y no se indigestó. La experiencia se ha repetido y comprobado varias veces, nunca ha fallado. ¿Por qué los niños de familias pobres no padecen de anorexia, nombre técnico del desgano, el no querer comer? Esto es muy demostrativo. Pensando en este hecho indudable, cualquier mente oscurecida se aclara, si piensa, desde luego. Sobre las otras circunstancias erróneas de la alimentación del niño, solo puedo decir que son errores probados. Pero, ¿quién va a tener todo eso en cuenta? Lo fácil y cómodo es que siempre coma igual. La ignorancia y la comodidad son los culpables de la crianza malsana, un fenómeno desgraciado que tiene causas profundas, ocultas y diversas. Deje que su hijo coma naturalmente. En su compañía siempre que sea posible, y un poco más. Usando sus manitas aunque se ensucie. Tolerando que coma un poco más o un poco menos cuando lo desee. Permitiéndole jugar y jugar durante la mañana y la tarde. Atendiéndolo bastante, antes y después de comer, y no atendiéndolo cuando esté comiendo. Tratándolo más correctamente, de acuerdo con su edad. Y no combatiendo la treta del comer con castigos ni premios, y sí suprimiendo las causas que la originaron, que están en usted. Y gastando un poco de paciencia. Usted deterioró poco a poco el hambre de su hijo, poco a poco la recuperará. Cuando empiece a recuperarla será el momento oportuno de enseñarle que quien se beneficia comiendo, o se perjudica no comiendo, es él, y no usted. Unos le dicen una cosa, y otros otra. Casi siempre los padres se echan las culpas de malcriar el uno a la otra, y viceversa. Y las abuelas son las consentidoras, o la tía solterona, es demasiado fuerte con la pobre muchachita. Todo esto puede ser o no cierto de un modo u otro, pero lo indudable es el carácter peligroso de las diferencias del trato de los familiares cercanos al niño. Las diferencias llegan en ocasiones a la contradicción, y en estos desacuerdos reside lo peor del error. ¿Qué juicio podrá formarse el pequeño de la justicia y acierto de sus mayores al comprobar que no están de acuerdo al permitirle y prohibirle sus acciones? Pues un juicio irrespetuoso, de desprecio. Los adultos dejan de merecer la confianza del niño, y esto suele ocurrir demasiado pronto. He conocido casos en los que el padre trataba de un modo, la madre de otro y cada abuelo y abuela de otro, y los 6 discrepaban, aunque, naturalmente, los 6 no ejercían en las criaturas la autoridad con igual imperio. El acto que el padre castigaba brutalmente, la madre lo celebraba, una abuela lo toleraba, la otra amenazaba y los demás no le daban importancia alguna. ¿Qué juicio podrá formarse de su conducta un niño viendo a sus progenitores reaccionar de ese modo? Ningún juicio racional y seguro. Aprenderá al revés, que la norma o regla no existe, que el hacer o no hacer depende totalmente de la opinión o el capricho de sus familiares. Más tarde, si el pequeño es listo, advertirá que esas opiniones cambian de un día a otro en las mismas personas, esto es, que sus criadores o educadores ordenan y castigan según les da la gana. Si un adulto sano y normal se viera forzado a obedecer a 2 o 3 jefes que le dan órdenes contradictorias, ¿qué le sucedería? ¿Se desesperaría o renunciaría? Pues los niños son puestos en esa situación continuamente. Pero los infelices no pueden renunciar. Y no se ha hecho todavía referencia al choque entre el hogar y la escuela. Opino que en Cuba es menos grave que en otros países, entre otras cosas por la existencia de los círculos infantiles, pero, sobre todo, porque las maestras se parecen bastante a las madres, cometen con los chicos errores muy parecidos. Pero esta obrita termina al llegar el niño o la niña al primer año escolar. En realidad, lo mejor es el cambio de actitud, el amistoso y difícil acuerdo familiar. O la elección de un mandamás del niño, al que también los adultos deberán acatar. A espaldas de los menores pueden los mayores discrepar y darle instrucciones al jefe, pero nunca a la vista del niño. Él tiene que formarse en el cerebro una norma. Sobre los efectos del divorcio legal. ¿Y si la madre está divorciada? Gran pregunta de completa respuesta. Porque en todo eso también reina el error. Seré lo más breve posible. El divorcio legal no es necesariamente más dañino para la prole que el otro divorcio, el divorcio afectivo,
del que nadie habla en relación con la crianza. Y en realidad es pernicioso. Los padres que se llevan mal no crían bien. Pero, ahí habría materia para otro libro. Los efectos del divorcio legal sobre la crianza de los niños menores de 6 años pueden reducirse a casi cero si mamá y papá acuerdan hacerle sentir a sus pequeños lo menos posible la nueva situación. Que sigan recibiendo juguetes y dulces, y sobre todo, cariño protector y compañía grata. Que se sientan seguros y felices. Si esto se logra, y puede lograrse, pues a lo mejor el divorcio mejora la crianza. Sí, porque los progenitores no andan en la casa como el perro y el gato. Al revés, se conceden quizás ciertas elementales cortesías, que las inocentes criaturas toman por señales de afecto. En estos casos, nada frecuentes por cierto, los niños se limitan a preguntar por la causa de la ausencia del padre. Oyen evasivas y mentiras blancas, pero quizás podrían escuchar la verdad, después de haber ellos comprobado que el divorcio no le ha suprimido al padre. Lo apuntado dibuja, lo ideal, lo que una pareja madura y responsable hará cuando se vea forzada al divorcio. Tanto más se alejan los excónyuges de esa meta, tanto más perjuicios producirá el divorcio sobre la buena crianza de los hijos. Y al llegar los padres al extremo opuesto, al punto pésimo, el divorcio resultará desastroso y funesto para los pobres chiquillos. En el punto pésimo se encuentra uno con las madres, obcecadas y torpes que aumentan la desgracia de sus hijos explicándoles las causas del divorcio y las culpas del padre y califican a éste con las peores palabras de su vocabulario. El matrimonio ulterior plantea muchas y muy diversas cuestiones de crianza. Pero me parece que no es este libro el lugar indicado para estudiarlas. Antes convendría mucho investigar científicamente cómo suceden estas cosas en la realidad del nuevo hogar. Niño, estate quieto. No toques. No juegues. El niño es un ser muy activo, y su actividad es virtud e indicio de salud. Mientras más sano esté, más energía sentirá para actuar, más impulso tendrá para la actividad corporal. Solo el niño enfermo juega poco, curiosea poco, siente poco el impulso de la actividad. Que usted llame majadero al niño activo es sencillamente un mayúsculo error. Cometemos un error al darle medicamentos al niño hiperactivo para frenarlo en su empuje. Francamente, son los padres quienes no dejan vivir a sus hijos y los ponen nerviosos. Les impiden llegar a ser hombres y mujeres cabales. El niño inactivo que no juega y curiosea. El niño nervioso, niño rebelde o, al revés, apático, muy posiblemente es un candidato para en el futuro ser una mujer nerviosa, díscola o abúlica. O un hombre acomplejado. ¿Disminuido? Sí, señor. Disminuido para el trabajo, el esfuerzo y el verdadero estudio. Y para la curiosidad intelectual y la sana alegría, lo que equivale a decir, disminuido para vivir la vida fructífera y feliz. No exagero. Lo que en el niño se siembra, trigo o cizaña, en el hombre florece. Pero la razón que decide en este grave asunto es de índole práctica. Los padres que residen en la ciudad no dejan que sus hijos vivan de acuerdo con su edad, porque eso los molesta. Y los molesta porque tienen a los muchachos siempre arriba, y los tienen siempre encima porque viven en casitas, cuartos o apartamentos. Y porque a la molestia se une el peligro, hasta el suelo es peligroso por demasiado duro. Y al peligro y la molestia se añade el perjuicio a la propiedad, el niño puede romper un mueble fino o un adorno costoso. Resultado, se somete al niño a la mayor inmovilidad posible. Las familias del mero campo dejan que sus muchachos sean más activos, porque pueden abrir la puerta de la casa sin mayores peligros. Esta es una de las grandes ventajas del hombre campesino. Pero, ¿qué puedo hacer, viviendo, en este par de cuartos, en este pañuelito? Saque a su hijo de esa estrechez lo más frecuentemente posible. Llévelo al parque vecino, y los sábados y domingos a las playas, al campo, y déjelo jugar con sus amiguitos todos los días. Ah, pero eso es mucha molestia, eso es una esclavitud. Evidentemente. Todo eso molesta. Pero si usted supiera cuánto molesta usted al niño y cuánto lo va a perjudicar en el futuro. Por comodidad, la mayoría de la gente los cría mal. Pero, ¿vamos a seguir igual que antes? Impedirle al niño la actividad es quizás el error mayor de la crianza criolla, calcada en lo esencial en la tradición de la clase gobernante española,
que nos trajo costumbres feudales o perifeudales, nobles de emigración. Grave error, porque habitúa a los niños a ser inactivos, perezosos de cuerpo y de mente, poco o nada curiosos. Les hace torpes las manos y cansinos los pies. Los hace parcialmente inútiles, en vez de todo lo útil que pudiera ser. Las soluciones prácticas favorables al niño, se ha dicho ya cómo pueden ser facilitadas. Yo tomé varias medidas cuando mi hija era pequeña. Quité de su alcance todo lo rompible y peligroso, le hice sitio en la casa, que no era muy grande, la saqué a jugar con la mayor frecuencia, y toleré sin regañarla sus ruidos o interrupciones. Mi mujer y yo nos armamos de paciencia, y en esto teníamos mucho gusto, y en vez de bloquearle la actividad, buscamos la ocasión para que, si ella por sí misma no la encontraba, pudiera de algún modo darle libre salida a ese impulso esencial, que es uno de los más humanizantes, o el que más, de todos los que experimenta el niño. Las soluciones prácticas favorables a los padres son casi siempre erróneas. La más usual consiste en entretener al pequeño reduciendo al mínimo su actividad por algún medio suave, con el que alterna el regaño y el castigo. Más tarde se echará mano de los muñequitos, del televisor o el computador para mantenerlo sentado largas horas. Sentar a un niño horas y horas es psicológicamente criminal. Esta manera de boicotear la necesidad de actividad acaba por crear una generación que, como la de los viejos manchúes, mueve con torpeza las piernas y las manos. Dele a la actividad infantil paso libre. Y estimúlela si decayera. Piense en el futuro de sus hijos. Y decídase a cambiar unos cuantos años de molestias gratas por muchos años de inefable felicidad. Y le pego duro. Algunas madres parece que son muy afectuosas, pero tienen las manos demasiado largas. Según creo, aquí se les pega a los niños quizás tanto como en España y en la Rusia zarista. La ciencia califica este error de brutal, indigno y pernicioso. Ella ordena, no le pegarás a tu hijo nunca jamás y por ningún motivo. El castigo físico constituye un abuso y su lógica es siempre absurda, porque en realidad usted castiga su propia obra, usted castiga el efecto del que es usted la causa. Y esto es por completo cierto y científicamente demostrable. Alguien responderá, este niño es muy desobediente, es insufrible, es un malcriado. ¿Y por qué es así? ¿Será por herencia? Se sabe ciertamente que no existe la herencia psíquica o del carácter, pero si existiera, de usted y de su padre lo heredó. ¿Es usted quien cría al niño? Entonces, ¿quién lo malcría? Si no lo cría usted será algún adulto, por lo tanto, usted está castigando en el niño lo que en el niño puso o provocó un adulto. Siempre que le pega a su hijo le hace, en realidad, pagar culpas ajenas. Y esta no es la opinión personal del que suscribe, el sentido común y la ciencia, repito, lo afirman y pueden demostrarlo. Bien sé que la verdad duele, y también sé que por saberla no se enmienda la gente. Le pegan al niño porque es el medio cómodo de reducirlo a la obediencia, y se sigue la ley del menor esfuerzo. Pero esa comodidad es, sencillamente, criminal, y lo digo y repito porque este librito no tiene por objeto complacer y disculpar a las madres, sino defender la crianza correcta de los hijos. La buena madre equivocada acepta la verdad, y quiere saberla sin importarle si la lástima o mortifica. No le pegue más a su hijo a ninguna edad ni por causa alguna, y aunque lo crea muy justificado. Recuerde que si lo hace comete delito contra la naturaleza del niño y su salud mental futura. Esto dice la ciencia y a usted le debe interesar más lo que ella dice que lo que usted opina. Es el único medio de hacerle obedecer, contestará usted. Yo le respondo, el único que usted conoce, y el peor que existe. Criar y educar a su hijo bajo la ley del miedo y del castigo es una barbaridad. Quizás usted ignora que el miedo puede y suele tornarse en odio. Los psicólogos saben que muchos hijos han odiado a sus padres, y que no pocos siguen odiándolos. No lo dicen, por supuesto, no lo manifiestan pero lo sienten. Y esto es grave. Porque quien aprendió a odiar a sus progenitores, por la vía del miedo u otra semejante, queda preparado para odiar al prójimo. Venga acá, ¿qué origen le supone usted a la malevolencia que poseen tantas personas? Nada viene de la nada. La maldad no es hija del diablo sino en gran medida de los malos padres. Por favor, deje de pegarle a su hijo. Y reflexione con calma sobre lo que usted le manda y le prohíbe.
¿Son siempre sus frecuentes órdenes tan naturales y lógicas como usted en un momento dado supone? Y digo en un momento dado, quizás en un momento de emoción u ofuscación, porque después, cuando se calma, usted reconoce que ha sido sencillamente torpe o abusadora. Usted le sigue pegando a su hijo porque poco a poco ha ido perdiendo. Con lo que conserva para el peor enemigo, el remordimiento por haber cometido una gran injusticia. Muchas veces le pegan al niño para que obedezca órdenes contrarias a su naturaleza y opuestas a lo más esencial y respetable de la condición humana. Por ejemplo, cuando se le pega para que no manipule, adiestre sus manitas, o para que no curiosee, o no juegue, o no se reúna con otros. Se estorba la humanización del niño, se bloquea el proceso de su socialización como persona y se combate lo individual que va apareciendo en la lenta génesis psíquica llamada individualización o diferenciación. El niño quiere ser social y apetece ser algo diferente a los demás. Y esto merece respeto. Todos estos efectos dañinos, aunque no provienen solo del castigo físico, lo hacen nefasto y abominable. Si los niños pudieran expresar lo que sienten, gritarían: nuestros padres nos pegan, y regañan, y ordenan, y coaccionan, para que no aprendamos a ser hombres o mujeres. Parece que nos echaron al mundo sin saber lo que hacían. Prefieren que fracasemos en este difícil aprendizaje a tener que tomarse una pequeña molestia y ser un poco pacientes, comprensivos y amables. A veces no pueden soportar ni el menor ruido. Los queremos, diría la imaginaria asamblea del sindicato de los niños, pero sentimos en lo profundo de nuestro ser brotar la indignación y a veces el odio, que por fortuna se olvidan pronto, aunque dejan huellas que no desaparecen por completo. Así y más claramente hablarían los niños. Y no lo dirían todo. Es siempre abusivo y vil pegarle a un niño. Pero si en el momento de pegarle, el adulto está colérico, al error se añade otro agravante. El familiar furioso mientras castiga, grita la prohibición o la orden, pero el niño se da cuenta desde muy pequeño que no le pegan para que obedezca, sino porque el que pega necesita descargar o aliviar una tensión que le produjo otra persona, y que el progenitor cobardemente no se atrevió a descargar donde era procedente. Este es el caso en la mayoría de los castigos corporales. Los hijos son así convertidos en los vertederos de las cóleras y contrariedades de sus honorables progenitores. ¿Qué consecuencias puede tener el castigo así suministrado? Muchas, y todas malas. Al injusto castigo por ejercer el niño un derecho que debía ser sagrado, se suma el abuso, la ira irracional y ciega: le pegué tanto, que por poco lo mato. Y a la injusta obcecación de los padres se añade casi siempre el capricho. Porque lo que motivó la tunda hoy, fue permitido ayer o fue quizás premiado, y hace una semana ocurrió al revés. Se castiga o no según esté el humor o hayan salido las cosas que la madre o el padre proyectaban. Hay mucho más que decir de este grandísimo error, pero no es esta la oportunidad. Yo no vacilaría en suspender el ejercicio de la patria potestad al progenitor o familiar que castigara al menor con ira. Pero hay padres que no pegan sino regañan. Regañan. Con mucha frecuencia insultan al niño, lo avergüenzan, lo repudian, lo maldicen, y hasta le desean la muerte en medio de chillidos y palabrotas más propias de un energúmeno que de un ser humano. Córtese las manos antes de pegarle a su hijo pequeño. Si no se atreve, acuda a un buen psicoterapeuta para que le modifique su actitud al respecto. Para cambiar el régimen de castigos físicos por el régimen de obediencia sensata y natural hay, casi siempre, que buscar el auxilio del especialista. Y querer intensamente que se produzca bien ese cambio. Le tiene que tener miedo a algo. No me gusta pegarle ni regañarlo fuerte, yo lo hago obedecer por el miedo. El niño le debe tener miedo a algo. Esto lo piensan algunas madres. Y las que no lo piensan, actúan: a los niños desobedientes se los lleva el diablo. A los niños que se quedan en la calle hasta tarde les sale una bruja. Ahí viene el chucho y se lo va a llevar, por grosero. El miedo. El miedo es el compañero inseparable de la infancia y de la neurosis. Al niño le meten miedo, lo coge solo y lo elabora por imitación usando su fantasía, de muy poca fuerza lógica. Es propio del miedo, como emoción, el desorganizar y debilitar la mente, y, como sentimiento, el inhibir y crear timidez. Es el medio usual de controlar la conducta ajena, la adulta y la infantil. Pero es un medio dañino. Perjudica los nervios y engendra neurosis.
los niños no deberían sentir miedo. Algunos adultos pueblan de miedos las cabezas de los pequeños. Y emplean para esto distintas palabras y hasta acciones ingeniosas. El más corriente es el amedrentamiento verbal: viene el coco, te coge el policía, o el enano, o el brujo. En ocasiones le objetiviza, y aparece de noche el fantasma, para lo que, bromeando y en serio, usan algunos adultos ignorantes, sábanas, calabazas y otros objetos terroríficos. Y hasta han creado la noche de las brujas. Más lento y muy efectivo es el amedrentamiento por el método de los cuentos, en los que intervienen el impecable castigo de Dios o de algún poder horrible, el infierno y otros recursos. La familia mal llevada facilita el aprendizaje del miedo. Parece que el niño presiente que su hogar y él están en peligro. También atemorizan las conversaciones referentes a aparecidos, espíritus que salen y muertos que resucitan. Y las buenas películas de terror. En síntesis, el miedo ronda al niño continuamente. Los padres y el medio familiar casi siempre logran su propósito. Aquella linda criatura que nació con sus nervios equilibrados, al poco tiempo es un nervioso. Y sepa que no en todos los casos el miedo trae consigo la obediencia. Pero a muchos pequeños los prepara para adoptar cualquier absurdo contra natura. Este funesto efecto, muerte de la resistencia biológica del niño ante el abuso, suele ir acompañado del acondicionamiento terrorífico a un objeto, situación o animal determinado, fobia a la rana, la lagartija, la araña, la oscuridad, la soledad. La ciencia dice: no le meta miedo al niño. El adulto cómodo e ignorante usa el miedo para rendir la actividad, la energía del niño. La madre que amedrenta a su hijo no sabe lo que hace. Por supuesto, algunos hombres se libran de los miedos contraídos en la infancia, luchan y triunfan. Pero la mayoría queda en mayor o menor grado psíquicamente perjudicado. Y este peligro no lo puede correr tranquilo ningún padre amante y un poco responsable. No le meta miedo a su hijo, no deje que nadie lo amedrente. Edúquelo por la vía de la clara razón, no de la torpe emoción. Es muy desobediente. ¿Obedecería usted una orden absurda? No. Si no me obligan. Pues usted probablemente está mandando absurdamente a sus hijos. ¿Qué dice usted? Yo sé lo que hago. No me haga reír. Dígame, ¿conoce usted cuáles son los derechos del niño? Sí, el niño tiene derechos. El niño debe aprender a obedecer, dice usted. Estoy de acuerdo, pero usted debe aprender a mandar. Debe aprender a no prohibir lo que no se puede prohibir. Quizás usted prohíbe no solo injustamente, lo que ya sería suficiente para explicarse la desobediencia, sino que prohíbe atentando contra la salud física y mental de su hijo. Soy su madre y quiero que me obedezca en todo. ¿Es usted infalible? Lo que pasa es que usted cree que ser madre es un derecho, y lo ejerce impunemente. Está usted equivocada, es un deber. No espere que un niño sano obedezca una orden torpe, quizás estúpida. No se enfade. ¿No lo ha reconocido usted así varias veces? ¿Y hasta ha rectificado después? Sí, es cierto, pero es que ese hijo mío es un rebelde, un desobediente de gusto. Puede que lo sea. Usted misma lo enseñó. Sin duda, usted lo enseñó a ser desobediente. Le demostró muchas veces que sus órdenes y prohibiciones iban contra la naturaleza de él, contra sus necesidades, contra sus deseos biológicos, y poco a poco lo fue predisponiendo a desobedecer. Pero es que no quiero dejarlo hacer su voluntad. ¿Y por qué? No quiere que haga su voluntad aunque quiera hacer algo correcto o inofensivo, o algo que es bueno y nuevo para él, aunque quizás molesto para usted. Pues en ese caso usted le está impidiendo a su hijo desarrollar su voluntad, estorbando que mañana sea un hombre que goce de fuerza de voluntad. Créame que no le está haciendo un bonito regalo. Pero no la culpo. Posiblemente usted ignoraba que a tener voluntad también se aprende. Nada viene de la nada. Es verdad, nunca había oído decir eso. ¿Creía usted que la voluntad la recibía el niño lista para actuar, nueva y de paquete? Cuando usted lo ordenara. Esto es un grave error. A tener voluntad también se aprende y desde chiquito, por cierto. Yo no sé de eso. Ya sé que no sabe.
El origen y el desarrollo de la voluntad es uno de los asuntos más difíciles de estudiar y conocer. Pero si usted comprende que esa voluntad no aparece en su hijo ni en nadie cuando usted quiera que aparezca, sino que ha de irse formando poco a poco, ya sabe lo más importante. Si su hijo no usa ni ejercita nunca su voluntad porque usted, o su padre u otro miembro de la familia, no le deja, pues saque la consecuencia. Y esta consecuencia se ve y se sufre pronto. Cuando el niño vaya a la escuela usted verá que él a veces quiere estudiar, pero no estudia, le falta voluntad. Más tarde, cuando sea joven, verá que su hijo quiere trabajar, pero no trabaja, le falta voluntad. Y así otros ejemplos. Y eso va a ser culpa mía. Totalmente. Salvo que su hijo sea un enfermo de la mente o de la tiroides. Usted dice cosas muy pesadas de oír. Pero en favor de su hijo, no del mío. Sea fuerte y sincera, y aguante. No le pesará. Me lo agradecerá. Por supuesto, yo podría decirle estas cosas con más suavidad, pero no la impresionarían, no la molestarían, y así como usted molesta a su hijo para que la obedezca, yo la molesto a usted para que usted obedezca a la ciencia. ¿Qué debo hacer? No lo voy a dejar hacer lo que le dé la gana. Claro que no. El niño y el joven han de aprender a obedecer y han de aprender a hacer su voluntad. Esto es completa y perfectamente compatible. Pues no entiendo, eso es un lío. El niño, el joven y también el adulto, deben prestar obediencia a una autoridad aceptada. Es lo mejor para él y para la sociedad. Usted lo resuelve todo, pero en la práctica. En la práctica, la regla vale y es aplicable. Dígame, ¿cuántas veces manda usted a su hijo en beneficio de su hijo y cuántas lo manda a hacer o no hacer para evitarse usted una molestia o satisfacer un capricho? Sea franca. Usted quiere que su hijo sea muy obediente para que sea tranquilo, para que se porte como a usted le gusta, para que llegue a ser lo que se llama un angelito. O un hombrecito prematuro. Hay algo de eso probablemente. Muy cómodo, pero contraproducente. Si usted obliga a su hijo a obedecer mandados absurdos, lo pone nervioso, de mal genio, lo hace impetuoso, lo habitúa a reñir, lo convierte en un rebelde. Quizás lo haga buscabullas, quizás lo haga un neurótico. Y si logra su propósito, el niño quietecito, que no desobedece, que no molesta, que no juega, el desgraciado angelito, en su victoria tendrá oculta su derrota, lo habrá hecho un inútil o un perezoso, un abúlico, un apático. Su triunfo será trágico, trágico porque cambiará la comodidad de los años de la niñez, 4 o 6, por la larga desgracia de ver a su hijo hecho un hombre, sin fuerza de voluntad, sin coraje ni afán de vivir, un derrotado por dentro, probablemente un enfermo. No me asuste, por favor. No, no la asusto, lo que le anuncio puede suceder, así mismito, y puede no suceder. Pero yo, siendo usted, evitaría la posibilidad. Tratando a su hijo correctamente y enseñándolo a usar su inteligencia y a hacer su voluntad, de él, cada vez que pueda y deba hacerla, habituándolo a obedecer no al capricho de usted sino a una norma o razón justa. Y bien vale esa tranquilidad la pequeña molestia de respetar los derechos del niño que casualmente es el hijo de usted. Figúrate, apenas puedo ocuparme de él. El tiempo que se dedica a los niños menores de 2 años, nunca es excesivo, aunque suele ser mal empleado. Después de esa edad puede y debe ir disminuyendo poco a poco. Después de los 4, el niño puede ir al preescolar y descansarse de él. El tiempo de dedicación ha de ir decreciendo. En la pubertad, el tiempo que llamo de atención debe ser sustituido por tiempo de relación, comprenderlo, brindarle amistad. Tolerarlo, ser confidencial. A los 17, la familia biológicamente sobra, usted entonces le debiera hacer ya poca falta a su hijo o hija. O ninguna, si lo crió correctamente. La escala de la dedicación al niño dispuesta por la naturaleza, ¿puede ser hoy cumplida? La familia la ha violado por defecto, o escasez y, por exceso o abundancia. Lo uno y lo otro perjudica al niño y al puber. La dedicación maternal escasa daña la salud mental y física del niño. El ser humano abandonado a tan tierna edad no crece todo lo sano que podría crecer. Por supuesto, las buenas sustituías alivian y a veces benefician. Pero hallar una buena sustituía de una buena madre no es cosa fácil.
Nadie ignora cómo alquilan algunos una mujer manejadora, o ponen al niño en manos de la empleada del servicio doméstico. Esto es otro error de nuestra crianza. Y de los graves. Pero lo peor, repito, es el abandono. Y, si tengo que ir de paseo o de compras, pues lleve al niño con usted. Tan chiquito. Sí. Su bebé, si está siendo bien criado, puede acompañarla a los 8 o 9 meses. Pero es una molestia. No lo dudo. Pero a él le molesta más estar separado de su madre. Él se da cuenta a esa edad de que ella apenas puede ocuparse de él, porque él carece de importancia para ella. O le da menos de lo que le corresponde por ley biológica. Pero no se preocupe. No durará mucho la molestia. Recuerde lo dicho sobre la disminución progresiva del tiempo de dedicación. A los 4 años ya podrá usted descansar bastante de él. Pero, entonces déjelo a él descansar de usted. Hay madres que solo le dedican unos minutos diarios a su hijo, para fastidiarlo o malcriarlo. Las consecuencias de este error suelen agravarse con la llegada de un hermanito. La ración habitual de maternidad disminuye, porque se reparte, esto, sin duda, instala el desconcierto en la cabecita del primogénito, niño o niña. Si se procediera con delicadeza y madurez, la aludida disminución afectaría poco, porque el nuevo huésped puede ser bien recibido. Pero no se suele proceder continuo. Déjame, que tengo que atender a tu hermano, se dice y repite muchas veces. La pequeñuela, o el pequeñuelo, se siente más abandonada, postergada y a veces comparada desfavorablemente. Este sí es lindo. Y es varoncito, como tú lo querías. He ahí cómo puede empezar a formarse eso que se llama complejo de inferioridad y complejo de Caín. No proceda así con sus hijos cuando le nazca otro. Al contrario, extreme con él o ellos sus atenciones y cuidados. No repita lo que quizás le hicieron a usted. Se lo hago todo a mis hijos. Esta es una costumbre y un error muy generalizado. Y nada hay más absurdo. El niño debe aprender a atenderse a sí mismo desde edad temprana y habituarse a hacérselo todo, comer con sus manos, peinarse, bañarse, vestirse, limpiarse los zapaticos y andar tranquilo por la calle, suelto de las manos. También puede hacer otras muchas cosas. Permitir que el niño actúe solo tiene beneficiosa influencia. Inmediata y ulterior. Lea el artículo. Yo solo, publicado en La Mujer Soviética, número 11, de 1964 que aparece en el apéndice de este libro. Y hay más, el pequeño debe habituarse a ayudar a sus padres en los quehaceres de la casa, el más sencillo primero, y los otros después, según vaya creciendo. Ha de acostumbrarse a trabajar desde temprana edad, así lo indicó Marx y lo han aconsejado todos los educadores respetables. La cantidad o índole del trabajo ha de ser, por supuesto, proporcional a la edad, vigor y sexo del muchacho. El error que estamos denunciando no debe seguir vigente porque origina consecuencias fatales para el futuro del individuo y de la nación. En el campo y en las familias urbanas pobres, los niños ayudan y a veces trabajan más de lo conveniente. En la ciudad, se les enseña a los niños a ser perezosos o a pasarse la vida viendo el televisor o jugando en el computador. De más está decir que la condición activa y la perezosa de los adultos no cae del cielo, se origina y forma durante los años de la niñez y de la adolescencia. Quiero aquí advertir que la cooperación en pequeñas tareas dejará de producir sus excelentes efectos si se convirtiera en forzosa, áspera, grosera, en obligatoria coacción. El juego es sagrado para el niño, y cuando esté activo en lo suyo, jugando, no se le debe interrumpir. Él también merece respeto. Después de los 6 años el niño puede realizar trabajitos. En el agro criollo los realiza con éxito y naturalidad. Pero antes de esta edad, y aunque usted sea inhábil en esto de enseñarlo a trabajar, si usted se limita a permitirle al niño que esté a su lado y que se crea que la está ayudando, le hará un gran bien y la molestará muchísimo menos. Es cierto que, por lo general, el niño pequeño quiere tocarlo todo y jugar con todo, pero a los pocos días, si ya tiene 2 años, comprenderá sus límites, y viendo él mismo satisfecha su curiosidad, reducirá su cooperación. Pero aun suponiendo que ésta fuera algo estorbosa, sepa usted que será muy válida para la salud y el crecimiento mental del niño, porque, primero, lo tendrá ocupado, segundo,
lo preparará para ayudarla de verdad más tarde. Tercero, lo habituará a cooperar desde temprano. Cuarto, lo responsabilizará con la atención y el aseo de su propia personita, facilitando la habituación higiénica. El niño criado en la cooperación y el trabajo, cuando llega a joven se puede decir que posee una cabeza muy distinta a la del señorito cómodo o niño mimado. Sí, porque cooperó con su familia no le chocará cooperar con la sociedad. Desista poco a poco de hacérselo todo a sus hijos, y vaya también poco a poco enseñándoles que la ayuden e intervengan en algunas labores domésticas, y cuando sean mayores de 6 o 7 años, encárgueles sus trabajitos. Recuerde que el niño debe habituarse de una manera natural al trabajo.